Dios te bendiga, hermano. Gracias por acompañarme en este día. Le doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que Él nos brinda de venir a estudiar su palabra y de escuchar del mensaje que el Señor tiene para nuestros corazones. Estamos pasando por un tiempo difícil en el presente, de esta pandemia, del virus que se está escuchando por todo el mundo. Y estamos en necesidad de escuchar de algo estable, de algo que nunca cambia, que nos traiga paz al corazón y que nos infunda aliento para seguir adelante. Y no hay nada más seguro, no hay nada más estable que la palabra de Dios. No hay nada más estable que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el único mensaje que nos puede dar vida, que nos puede dar aliento, que nos da fuerza para seguir adelante. No sé si en este momento te sientas, quién sabe, en una manera que no hay, que se siente uno que no hay esperanza, o que uno está perdiendo la fuerza, o que estamos disminuyendo en recursos, o en alguna otra forma están pasando tiempos difíciles. Te invito a que agarres la palabra de Dios, a que agarres la Biblia y que te agarres de Dios. Y te invito en este momento a escuchar la palabra de Dios, que es un mensaje que nos da vida. Es vida y es eficaz. Nos construye nuestras fuerzas, construye nuestras vidas. Y pues el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es esa caja fuerte de tesoros en Cristo Jesús que Dios nos ha dado acceso, que Dios nos ha permitido venir a su caja de tesoros en Cristo Jesús por medio del Evangelio para poder explorar las riquezas que se encuentran escondidas en Cristo Jesús. Y ese Evangelio es el que nos da vida para cualquier situación en la que nos encontremos, y especialmente en este tiempo. Quizá no has escuchado del Evangelio, o no sabes qué es lo que es el Evangelio. Pero en este día quiero compartir un mensaje, quiero titularlo Viviendo en el poder del Evangelio. Viviendo en el poder del Evangelio. Como decía, me mencionaba, tal vez no sepas qué es lo que quiere decir Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. De ahí también agarramos la palabra ángel, evangel, buenas noticias que trae un mensajero. Y entonces el Evangelio es las buenas noticias que Dios trae al ser humano. Más necesidad no hay a hoy en día, o en la historia del ser humano. No hay pandemia, no hay virus más que cause más caos que el virus del pecado. No hay más pandemia más difícil y más destructible que la pandemia del virus del pecado. Así es. Y ese corazón empedernido de pecado al cual vienen las buenas noticias. Si las buenas noticias no son buenas, si no se presupone que estamos en necesidad. Buenas noticias no son buenas si no se está pasando por tiempo difícil.
si no hay una dificultad, pero la dificultad más intensa es la dificultad y la enfermedad del corazón. Así es. Y muchas de las veces no entendemos por qué pasa lo que pasa alrededor. Pero una cosa sí podemos entender, de que somos pecadores. De que somos pecadores. Y que le hemos fallado a Dios. Y el tema de hoy es un tema poderoso. Es un mensaje poderoso que transforma nuestras vidas. Que transforma nuestras vidas. Pero antes de empezar, vamos a pedirle la ayuda del Señor. Que Él sea el que abra nuestros corazones. Necesitamos venir al hospital del cielo, buscando al cirujano experto en cirugías del corazón. Y que sea Él el que traiga su espada, su cuchillo, y que abra nuestro corazón. Dejemos que sea Él el que haga el trabajo. Que Él nos hable y que derrame en nuestro corazón enfermo, el alcohol de su palabra. Que Él sea el que venga y nos escudriñe. Vamos a empezar con una oración. Y te invito a que le pidas al Señor que Él sea el que te hable el corazón, que abra los oídos de tu corazón para escuchar lo que Él tiene para ti. Padre, gracias te damos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la cruz del Calvario, por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo que se derramó en la cruz por nosotros, por mí, Señor. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la cual puedo venir delante del trono de tu gracia para pedirte, Señor, para pedirte la ayuda en traer este mensaje. Te pido que los que escuchan este mensaje, que sea, Señor, tu palabra, tu espíritu, el que abra los ojos del corazón, los oídos del corazón, para escuchar el mensaje de gracia que tienes para ellos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Viviendo en el poder del Evangelio. Esto va a ser una serie de mensajes que voy a estar explorando. Y te invito que me acompañes en estos segmentos que vamos a estar teniendo sobre este estudio. Yo soy uno de los predicadores de aquí, de la iglesia local en San Leandro, California, de la Iglesia Bautista Bíblica Internacional. Le doy gracias al pastor Avante que me ha dado la oportunidad a mí y a mi familia, a mi esposa, de trabajar en la obra del Señor, de tomar parte en este ministerio hispano que tenemos en nuestra iglesia local. Gracias, pastor Avante, por esa oportunidad y por el apoyo de nuestros familiares que nos apoyan para seguir adelante. Gracias. Y bueno, sigamos con nuestro estudio acerca del poder del Evangelio, viviendo en el poder del Evangelio. Tanto el ser humano en general, como los que ya conocemos de Dios, como los que estamos en la iglesia, como los que somos cristianos, a veces experimentamos, vivimos una vida frustrante, ya estando en la iglesia, vivimos una vida frustrante y a veces nos sentimos derrotados y nos desanimamos porque no miramos los resultados que nosotros queremos ver, o ya sea también que
que no hemos visto los cambios que deseamos de ver en nuestras vidas. No miramos la mano de Dios o el poder de Dios que miramos pues en la palabra de Dios y nos desanimamos. Y estamos y trabajamos y hacemos el esfuerzo de actividades. Nos llenamos de actividades tratando de caminar en este camino del Señor. Y nos frustramos y nos cansamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué es que todavía sigo siendo el mismo? Tengo los mismos problemas de mis hábitos pecaminosos y no he podido vencer X pecado, o no he podido vencer X situación. Y nos encontramos en la misma situación que alguien que no conoce a Dios, que se sienten también frustrados y derrotados. Pero el estado en el que nos encontramos solamente puede cambiar por medio del poder del Evangelio. Los que no conocen de Dios, se encuentran en un estado de derrota y siendo que lo que vamos a estar hablando un poquito más es de que en ese estado nos engañamos a nosotros mismos y decimos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Pero antes de brincarme a ese tema, quiero primero introducir los diferentes temas que vamos a estar hablando. Y los cuales temas nos van a ayudar a entender, por qué es que nos encontramos en esa situación. ¿Por qué es que a veces nos sentimos derrotados o nos sentimos que ya no podemos o frustrados o queremos mirar qué quiere decir caminar en el poder de Dios? ¿Cómo puedo caminar con Dios? ¿Cómo puedo vivir en esa fe que habla nuestro Señor Jesucristo, que habla Pablo y que habla Pedro? En esa fe que mueve montañas. Y nos frustramos porque no miramos pues que los cielos se abran y no escuchamos la voz que viene del cielo. O no miramos que el mar se abra y nos frustramos y nos desilusionamos. Estos temas van a hablar por qué nos sentimos de esa manera. Y bueno, los temas que vamos a estar cubriendo para poder vivir en el poder del Evangelio es necesario, el primer tema es necesario de entender a qué nos ha llamado Dios, el propósito del ser humano. ¿A qué nos ha llamado Dios? Número 1. Número 2, necesitamos regresar al principio. Al principio. ¿Cuál es el principio? Regresar a donde todo empezó. Regresar al jardín del Edén, donde empezó todo. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó que nos trajo a esta situación en donde estamos, donde nos encontramos? Regresar al principio, número 2. Número 3, el estado del ser humano. El estado del ser humano, el estado presente del efecto de lo que pasó en el jardín del Edén. ¿En qué estado se encuentra el ser humano? Y número 4, la ira de Dios. Es importante entender la ira de Dios. Es importante captar por qué es que Dios está airado en contra del ser humano. Es importante que yo entienda, que nosotros entendamos la ira
de Dios. Y vamos a estar mirando por qué es importante. ¿Por qué es importante entender que es la ira de Dios? ¿Por qué es que Dios está irado conmigo? ¿Por qué es que Él está enojado y Él está con una ira que arde con fuego hacia mi corazón y hacia su corazón de usted y hacia el corazón del ser humano? ¿Por qué? La ira de Dios. Ese es el número 4. Y número 5, las buenas noticias. Las buenas noticias. Y eso es lo que nos va a permitir de apreciar aún más las buenas noticias. Nuestra alma se va a poder deleitar en las noticias que Dios nos trae. Es en el hambre donde más uno se deleita en el pan. Donde uno puede más saborear el pan es cuando uno está lo más hambriento. Y entonces el tema de la ira de Dios nos va a permitir ver que nosotros tenemos hambre. Y el estado del hombre nos va a permitir ver la necesidad y el hambre que el hombre tiene. Las buenas noticias nos va a permitir ver el pan que Dios nos trae. Y es por eso que se le llama buenas noticias, porque no es hasta que entendamos el estado del hombre, no es hasta que entendamos por qué nos hizo Dios, el propósito del ser humano, no es hasta que entendamos lo que pasó en el principio, no es hasta que entendamos el estado del hombre, el estado caído del hombre. Y no es hasta que entendamos la ira de Dios que no vamos a poder saborear la delicia de las buenas noticias, de estas noticias que trae la palabra de Dios. Es por eso que son buenas, porque vamos a poder mirar nuestra propia hambre. Y número 6, vamos a estar viendo. Entonces, pues, ¿cómo podemos vivir en el poder del Evangelio? Las buenas noticias es el Evangelio. Y vamos a estar viendo cómo es que por medio de este Evangelio podemos vivir una vida triunfante. ¿Cómo es que por medio de este Evangelio podemos conocer más a Dios? Podemos crecer más con Dios en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de este Evangelio vamos a poder entender qué es esa fe genuina, esa fe que mueve montañas. Por medio del Evangelio. Por medio de estas buenas noticias que Dios nos trae. Pero bueno, hoy vamos a empezar con el primero. ¿Por qué es que Dios nos ha creado? Y vamos a ver quiero basar esa serie de mensajes en Gálatas 2, 19 al 20. Que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 19 al 20. Viviendo en el poder del Evangelio. Bueno, miremos el primer tema que es ¿a qué Dios creó al ser humano? ¿Por qué lo creó? Vamos a entender el propósito
del ser humano. Para poder tener una mejor idea de lo que es vivir en el poder del Evangelio, necesitamos empezar. Necesitamos empezar desde el principio. Y bueno, la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre para tener un compañerismo, para que el hombre pudiera deleitarse en Dios. Dios no tenía necesidad de crear al ser humano. Dios en el ser infinito, divino de Dios, en Él habita el amor. En Él habita un compañerismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un amor perfecto. Perfecto. Un amor que es eterno y no tiene necesidad de algo externo, de otro externo. Y es en este compañerismo divino que se encuentra en el ser divino de Dios, en el cual Dios le nació crear al ser humano para participar, para ser un invitado a ese compañerismo. Entonces, en el compañerismo con Dios, el hombre podía experimentar el amor de Dios, porque en la esencia de Dios es el amor. Él es la fuente del amor. Él es la fuente de lo bueno, de lo que es bueno. Entonces, Dios creó al ser humano para que viviera para Él. El ser humano no puede ejercer su diseño. El ser humano no puede ejercer su diseño sin Dios. Nosotros como seres humanos no podemos ejercer a lo que Dios nos ha diseñado sin Dios mismo. Porque Él es la fuente de lo que el ser humano necesita para ser un ser humano de verdad. Un ser humano genuino. Porque es en Dios donde se encuentra la fuente de la vida. La palabra de Dios nos dice que en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Vida salió de la fuente
que es Dios. Dios. Él es la fuente de la vida y Él le sopló vida al ser humano. Entonces, Dios creó al ser humano para que caminara con Él, para que se deleitara en la bondad de Dios, en ese compañerismo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios quería que el ser humano participara. Y ese es ese compañerismo del cual nos habla Primera de Juan, que es en ese compañerismo que nosotros tenemos con el Hijo y con el Padre. Entonces, pues, la fuente de lo que el hombre necesita para vivir como ser humano genuino se encuentra en Dios. La fuente de lo que el ser humano necesita para vivir como un ser humano genuino se encuentra en Dios. Esa fuente se encuentra en Dios. Dios es la fuente del amor, la fuente de la bondad, la fuente de la sabiduría. Él es la fuente. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. O sea, no de tenerle miedo, sino de reverenciarlo, de tenerlo como el centro de nuestra vida. Así como el sol es el centro del universo, sin el sol no pudiéramos nosotros hacer nada. Como la tierra no pudiera vivir sin el sol. El sol le provee a la tierra la luz, le provee la energía que es necesaria para que pueda haber vida aquí en la tierra. Entonces, pues Dios es el sol de la vida del ser humano, del universo del ser humano. Dios creó al hombre, Dios nos creó a nosotros para que viviéramos una vida Dios-céntrica o Cristo-céntrica. Cristo-céntrica. Dios creó al ser humano. Entonces, por medio, el ser humano fue creado por Dios, para Dios. Porque todo es de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Para su gloria de Él. Entonces, pues, cuando Dios creó al hombre, Él lo puso en la tierra para que señoreara sobre la tierra. Entonces, Dios lo creó a su imagen de sí mismo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, pues, el carácter de Dios estaba a la disposición del hombre, de Adán. Entonces, Dios puso al hombre para que él administrara el carácter de Dios en la creación. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, Él lo creó para que administrara como un buen administrador el carácter de Dios en la tierra. Entonces, así como la luna en sí no tiene luz, no produce luz. La luna refleja la luz del sol. Entonces, la luna administra la luz que le provee el sol. La luna administra la luz que le provee
el sol, la administra sobre la tierra. Entonces el Señor es tan sabio, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios creó al hombre para que administrara su carácter de amor, justicia, de amor y justicia, para que él gobernara en un compañerismo con Dios. Y Dios lo equipó para que pudiera llevar a cabo esto. Lo equipó. ¿Cómo lo equipó? Consigo mismo. Dios mismo le proveía al hombre, porque Dios no dejaba de ser la fuente. Él seguía siendo la fuente. Dios no creó al hombre independientemente de sí mismo. Dios lo creó para que dependiera de Él. Para que dependiera de Él para el amor. Adán no podía amar a Dios sin el amor de Dios. Sin el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, por medio de Adán, le comunicaba amor a Dios. Nuestro pastor hablaba hoy acerca del amor de Dios, el pastor Avante, de que Dios, el amor que nosotros le mostramos, que Dios desea de nosotros, que el amor que Dios quiere de nosotros, es el amor que proviene de Él mismo. En Juan nos habla del amor también. En el primero de Juan. Dice que Dios es amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, lo mismo es cuando el conocimiento del ser humano, el conocimiento de lo bueno, proviene de Dios. De lo que es bueno, porque solamente Dios conoce en su sabiduría infinita qué es lo que es bueno. Entonces, Dios le proveía al ser humano su bondad. En ese compañerismo con Dios, Adán entendía qué era lo bueno. Adán y Eva entendían, el ser humano entendía qué era bueno y qué era malo. Porque Dios, la fuente, se lo comunicaba. Dios determinaba y determina, es el que determina el bien y el mal. Dios es la fuente, no el ser humano. El ser humano no fue diseñado para determinar qué estaba bien y qué estaba mal, lo bueno y lo malo. El ser humano fue diseñado para depender de Dios. Para depender de Dios. De lo que era amor, de lo que era bueno y de lo que es justicia. Entonces el ser humano caminaba con Dios como en justicia, en bondad y amor. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras caminaba con Dios, Dios le comunicaba su justicia. El hombre sabía que Dios era su justicia. Porque Dios le enseñaba lo que era bueno y lo que era malo. La sabiduría de Dios lo alimentaba. Entonces Dios creó al hombre para participar en su bondad, amor y justicia eterna.
Porque solamente Dios es la fuente. Dice el salmista, todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Entonces, mientras el hombre dependía de Dios, Dios lo alimentaba con su bondad, amor y justicia. Mientras el hombre caminaba en confianza total en Dios, esa es una palabra clave, caminaba en confianza total en Dios. Para el sustento de su ser, el hombre podía amar a Dios y reflejar su gloria. Déjame repetir eso. Mientras el hombre caminaba en confianza total en Dios, para su sustento de su ser, el hombre podía amar a Dios y reflejar su gloria. Podía llevar a cabo su responsabilidad. Él podía amarlo. Él podía convivir con Dios mientras el hombre mantuviera su confianza en Dios. Entonces el hombre vivía una vida Dios-céntrica. Porque todo lo hacía por amor a Dios. Por amor a Dios. El hombre no se preocupaba, no tenía preocupación si Dios lo aceptaba o no. Él sabía, él se confiaba del amor de Dios. Porque él conocía que Dios lo había creado porque Él es amor. Entonces el hombre caminaba en confianza. Él confiaba en que Dios lo hacía justo, en que Dios le daba amor, en que Dios le daba bondad. Entonces Dios lo fortalecía para llevar a cabo un compañerismo con Él. Esa dependencia en Dios, en la persona de Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, esa confianza en ese compañerismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa confianza en el ser de Dios lo fortalecía para llevar a cabo ese compañerismo. Dios sabía que el hombre sin Él no podía llevar a cabo lo que Él lo había diseñado. Llevar a cabo. Él no podía llevar a cabo para lo cual Él lo había diseñado. Sin Dios. Sin Dios, Él no podía hacerlo. Entonces Dios lo creó para que dependiera de Él. Entonces, otra vez, Dios diseñó al hombre para administrar su carácter en el mundo. Para administrarlo en el mundo. Y Dios lo equipaba con su propia justicia, con su propio amor, con su propia gracia, bondad y sabiduría para llevarlo a cabo. Entonces, eso era para lo cual Dios creó al ser humano, para amarlo y ser amado por Dios. Para amarlo y ser amado. Para que nuestra vida fuera una vida de alabanza. Para que nuestra vida fuera una vida de adoración genuina, pensando solamente en Él. Por el hecho de
de quien Él es. Ese es un amor genuino. Cuando nosotros amamos a otra persona en un amor genuino, los amamos por quien ellos son. No queremos que alguien nos ame por conveniencia. Eso no sería amor. Y eso es lo cual Dios creó al hombre, para que lo amara sin conveniencias. No solamente porque le convenía al ser humano, sino porque Dios es digno. Sino porque Dios es digno. Porque Él es el que se merece la honra, la gloria y la alabanza. Y se merece nuestra confianza. Y Dios lo creó para eso. Para caminar una vida, para llevar una vida en compañerismo con Él. Y se refleje esa vida en nuestro alrededor, en este mundo. Entonces, concluimos esta primera parte de lo que pasó, de lo que está regresando al principio. ¿Por qué es que nos creó Dios al ser humano? Y de aquí empezamos esa jornada que culminará en la grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo. En esos segmentos te invito a que me acompañes. No te pierdas este mensaje que va a ser de bendición para ti y para tu vida. Y eso es lo que podemos aprender de que Dios es bueno, de que Dios es sabio, de que Él es la fuente. Y eso es lo que Dios nos quiere dejar saber hoy en día. Él sigue siendo la fuente de vida. Él sigue siendo la luz que necesita el ser humano. Dios mismo es el centro del ser humano. Y Él quiere ser el centro de tu vida. Porque si aparte de Él, el ser humano no puede ser un ser humano genuino. El ser humano genuino está conectado con Dios. Tiene un compañerismo con Dios. Y es la única forma que yo puedo amar a Dios y a mis semejantes. En una forma genuina. Bueno, vamos a culminar este tema por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a cerrar con una oración. Dios Padre, gracias te damos, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Permítenos, Señor, aprender de tu palabra y caminar confiados en tu bondad, en tu misericordia, confiados en tu sabiduría y en tu amor. Que tú seas, Señor, el que guíes nuestros pasos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias, Padre. Amén.